Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Niños y niñas, perdón. Espero que estén muy bien. Les preparé este video para ayudarles, ¿cierto?, con la última guía, darles como ideas y obviamente apoyarlos con los contenidos, ya que eso es lo más importante para realizar el trabajo, que es comprender los contenidos. Ya, así que yo los voy a ayudar ahora explicándoles cómo poder realizar su periódico, perdón, temático y explicarles los contenidos que deben ir incluidos allí. Ya, yo les pedí, cierto, en esta confección del periódico que solamente se fijaran en la independencia de Chile, pero en las causas que provocaron esa independencia de Chile, que estas causas fueron tanto externas como causas internas, ¿ya? Y las causas externas quiere decir de acontecimientos que pasaron en otros lugares del mundo y que llegaron como en forma de noticias, ya noticias que viajaron en barco, chiquillo, ya al decir esta analogía de viajar en barco fue porque algunos criollos viajaban a Europa y se enteraban de estos acontecimientos y luego llegaban a América y a Chile y obviamente allí también traían estas noticias. Entonces, estos acontecimientos que involucraron a muchas partes del mundo, llegaron a Chile y nos dieron como un impulso para nuestra independencia, ¿ya? Y por eso, como en este tiempo el medio de transporte era los barcos, por eso yo le hice esa analogía, ¿cierto? Que ese tipo de noticias viajaban en barco hacia Chile. Ya, entonces voy a ir nombrando yo y voy a ir explicando. Ya, por ejemplo, dentro de las causas externas, la influencia de la idea revolucionaria, como la Ilustración, el liberalismo, la Revolución Francesa y la independencia, ¿cierto?, de Estados Unidos. Esto es muy, muy importante. La Ilustración, chiquillo, la Ilustración es un sistema filosófico, es un pensamiento, una corriente, es un ideal, ¿ya? Que en realidad nace en Inglaterra, nace en Europa, nace con estos filósofos que lo que buscan es comprender las bases en realidad de cómo nos comportamos con la sociedad y cómo tenemos un vínculo social. ¿Ya? Por ejemplo, ellos niegan la existencia de los reyes, ya de las monarquías. Ellos dicen que, por ejemplo, nosotros tenemos que elegir nuestros gobernantes, que nuestros gobernantes están a nosotros para servirnos, que nosotros hacemos unos contratos con ellos. Se empieza a utilizar la razón. No la razón se empieza a utilizar por sobre la creencia, por sobre lo que dominaba en este tiempo, que eran las religiones. ¿Ya? Entonces la ilustración llega con estas ideas de poder decir, hey, no, pues somos seres humanos. Yo decido sobre mí. Yo decido si puedo seguir un rey o no seguir un rey. Yo decido porque todos somos seres humanos, tenemos igualdad. ¿Ya? Tenemos un liberalismo, somos libres en el hecho de poder elegir, somos libres en el poder casarnos con quien queramos, ¿ya? Entonces todo este tipo de pensamientos nacen en este periodo. ¿Ya? Entonces, estas ideas también empiezan a llegar a Chile. Y obviamente que, ¿cómo no nos van a influenciar esas ideas, siendo que nosotros estábamos bajo el dominio de un rey que nunca conocimos, que nunca vino a América, ya, que más encima explotaba la tierra, se llevaba el oro, se llevaba la plata, se llevaba las mejores cosas de América, mataba a aborígenes, mataba a los hermanos, ¿cierto? A los hermanos aborígenes, a eso me refiero, ya, mataba todo eso y nosotros estábamos acostumbrados a esto que nos había impuesto el español. Entonces que llegaran estas ideas, un poquito empezaron a, a revolver un poquito, como se dice, el gallinero a los criollos chilenos, ya que un poco estaban aburridos de esta opresión española, ya de la monarquía española. Por otro lado, se había desencadenado, ¿cierto?, la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos,
ya que principalmente, ¿cierto? Estados Unidos se formó por 13 colonias y estas 13 colonias fueron creadas por estos puritanos que se fueron desde Inglaterra hacia este territorio americano en el cual estaban aburridos ya, ¿cierto? De cómo se estaba viviendo en Inglaterra y decidieron buscar nuevos horizontes. Entonces ellos sí dependían de la corona inglesa. Ya, y ellos, debido a que la corona inglesa les cobraba muchos impuestos, como el del té, como el del azúcar, ¿cierto? El impuesto del timbre, también les cobraba mucho. Ellos decidieron independizarse y así formaron lo que nosotros conocemos como Estados Unidos. Ya se conoce como Estados Unidos porque fueron primeras 13 colonias. 13 colonias las que se formaron. Y por eso esas se formaron en estados y en esos estados se unieron. Por eso se llamaban Estados Unidos y se unieron bajo una constitución que es federalista, que reconoce este tipo de estados independientes. ¿Ya? Entonces es por eso que Estados Unidos tiene este tipo de constitución o en la actualidad un estado es independiente uno de otro. ¿Ya? Cosa que también nosotros copiamos parte de la independencia en nuestro país. Cuando ya fuimos libres, nosotros nuestra primera constitución fue federalista, porque le copiamos a Estados Unidos, tal cual, y le copiamos mucho, hasta las mismas letras, las mismas palabras de la constitución. Y otro acontecimiento importante es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió, ¿cierto?, en 1789, en donde el tercer estado, que eran los campesinos, los obreros, los trabajadores asalariados, todas las personas que en realidad dependen de un sueldo, se aburrieron de que la corona les cobrara muchos impuestos y solamente para darse lujos, ya, y alzaron su voz y formaron esta revolución. Llegaron a tal punto que degollaron, ¿cierto?, al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en la plaza pública de París, ya en Francia, otorgando así su libertad. Ya, es por eso que, por ejemplo, Estados Unidos en su proceso de independencia ayuda a los franceses, le manda así como también fuerza, vamos, ustedes pueden librarse de los reyes, pueden hacerlo así como lo hicimos nosotros. Entonces formaron un vínculo. Es por esto que los franceses le regalaron la Estatua de Libertad a Estados Unidos, ¿ya? Esa Estatua de Libertad que está en Estados Unidos, que sale en todas las películas famosas, ¿cierto? Es un regalo de los franceses, se la llevaron por mar. Entre dos barcos se la llevaron flotando por mar y la llevaron hasta la ciudad de Nueva York. Dentro de las causas externas también la creación en España de las juntas de gobiernos en señal de lealtad al monarca. ¿Ya? Esto significa que en España, ¿cierto?, que empezaron a crear juntas de gobierno que estaban a favor del monarca, del rey Fernando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este había sido tomado preso por Napoleón Bonaparte, que acá sale también la invasión de Napoleón a España en el año 1808. Imagínense, nuestro proceso de independencia comenzó en 1810, 2 años antes. Napoleón Bonaparte quería llegar a Portugal porque quería obviamente llegar hacia esta ciudad que tiene ricos puertos, de lo cual conviene para poder sacar productos hacia el mundo, ¿cierto? Y hacer una potencia más grande. Entonces, desde Francia, ¿cierto?, tiene que pasar por España, y al pasar por España toma cautivo al rey, ¿cierto? Lo cautivo significa lo envía preso y pone a su hermano, a José Bonaparte, ya a Pepe conocido por la historia como Pepe Botella, porque era alcohólico, ya a él lo ponen a cargo, ¿cierto?, de España, y él sigue camino a Portugal. Entonces, en ese momento, cuando los franceses tomaron a España, ya se forman estas juntas de gobierno que eran lealtad monarca, porque querían que volviera su rey, ya no querían estar bajo la opresión de los franceses. Y otra causa externa es la oposición de los criollos a Napoleón a formar juntas de gobierno, porque también había pedido Napoleón que se formaran juntas de gobierno, pero también con el objetivo de obedecer a los franceses, cosa que los criollos no estaban de acuerdo, porque si nosotros queríamos luchar por independencia, era por una independencia absoluta, ya no depender absolutamente de nadie. Estas son las causas externas, ya lo que pasó en el mundo que nosotros tomamos como ejemplo.
Ya, dese cuenta, por favor, que si Napoleón Bonaparte no hubiese tomado preso al rey de España, tal vez hubiese sido otra cosa la historia, ¿ves? Pero pasó así. Tal vez si no hubiese habido estas ideas ilustradas, no hubiese habido esa idea del liberalismo, no hubiesen habido revoluciones, ni la independencia de Estados Unidos, cosas que fueron ejemplo para nosotros para poder ser libres, sobre todo cuando la Revolución Francesa, dentro de su magnificencia, dice que todos somos iguales, que debemos ser fraternos y todos tenemos que gozar de libertad, porque al momento de ser seres humanos todos gozamos de ese mismo derecho. ¿Ya? Y obviamente dentro de las causas internas acá en Chile también era el panorama, no era muy diferente. Ya, por ejemplo, el descontento criollo. ¿Quiénes son los criollos, chiquillos? Los criollos son hijos de españoles nacidos en América. Acá estaban los españoles los iberoamericanos, ¿ya? Que significaba que papá y mamá eran españoles, pero nació en América. Y estaban, ¿cierto?, los criollos netos, que eran, por ejemplo, ya hijos de españoles que habían nacido acá en América, pero que ya habían tenido hijos. Y esos hijos nuevos ya eran netamente americanos. ¿Ya? Entonces había una cierta discriminación. Los que gozaban los mejores sueldos, los que gozaban a adoptar cargos públicos, eran netamente los criollos, perdón, los hispanos, los que venían desde Hispania, desde España, ¿ya? Por lo tanto, ellos eran los que gozaban de estos privilegios, en cambio los otros criollos no, ¿ya? Entonces ellos se encontraban con la suficiente inteligencia como para poder ocupar cargo, lo cual no los dejaban, entonces estaban allí picados constantemente, estaban así como se dice en buen chileno, esperando que saltara libre como para un poco atacar y poder decir, oye, si nosotros también existimos, también podemos. ¿Ya? Por ejemplo, entre esos criollos estuvo Bernardo Higgins, los hermanos Carreras, ¿cierto? También estuvo Manuel Rodríguez. Muchas mujeres también, que cuando lleguemos a eso vamos a ver que muchas mujeres que fueron importantes dentro del periodo de esta historia, que fueron criollas también. La influencia de la idea ilustrada, pues chiquillos, como les dije a ustedes, los criollos podían viajar. Viajaban porque igual podían ser hijos de españoles y por lo tanto gozaban de harta plata, de harto dinero, por lo tanto viajaban. Para poder viajar se necesitaba tener mucho dinero porque era en barco y tenía que viajar como de aquí en carreta, como por ejemplo hasta Argentina, de Argentina tomar, no sé, hacia el norte o hasta el Perú. Viajaban de repente del Perú hacia Colombia, de Colombia tomaban los puertos hacia Venezuela también y tomaban en puerto y tomaban embarcaciones que te llevaban hacia Europa. Entonces no te demorabas las 18 o 20 horas que se demora ahora en la actualidad, sino que te demorabas meses. Entonces se necesitaba mucho dinero, ¿ya? También la conciencia criolla con el sentimiento nacionalista. O sea, somos de esta tierra, tenemos que ser libres. No podemos estar con un ideario de una corona que nunca se haya preocupado por nosotros. Y aquí algo muy importante, como la doctrina Monroe. Ustedes la pueden buscar. Se llama doctrina, se escribe Monroe. ¿Ya? Monroe, Monroe, como la Marilyn Monroe. ¿Ya? De doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe dice como por ejemplo, eso se declara en Estados Unidos, ¿ah? Y esta doctrina dice, por ejemplo, América para los americanos. Eso dice en definitiva, que América tiene que pertenecer para los americanos. Por lo tanto, imagínense ustedes que nosotros, que ya nos está picando el bichito de ser independientes, que lleguen toda esta idea y que llegue más encima una doctrina que diga, oye, la América tiene que ser para los americanos, y claro, para nosotros los americanos tiene que ser. Entonces, por favor, liberémonos. Y la disputa interna de los puestos de gobiernos, ¿cierto? Como el favoritismo peninsular, porque los peninsulares, como le dije yo, los hispanos, que venían de la Hispania, ¿cierto? Ellos eran los que gozaban de estos puestos otorgados por la corona. Por lo tanto, los criollos no tenían ese privilegio y ese era un descontento, pero enorme, enorme. ¿Ya? Por las desigualdades, por los abusos también. Todo esto eran importantes causa de la independencia, pero como causa interna. Ahora, chiquillo, quiero explicarle como un poquito más profundamente lo que es la influencia de la idea ilustrada y posteriormente cómo pueden hacer su diario temático. ¿Ya? Por ejemplo, la idea ilustrada, la ilustración fue este movimiento intelectual que se desarrolló a mediados del siglo XVIII en Europa.
ya principalmente entre Francia e Inglaterra. ¿Cuál es como en realidad la facultad que hace este movimiento? La razón permite dotar al hombre de felicidad, libertad y progreso. Eso es lo que dice esto. ¿Se da cuenta? La razón, el pensar, el hecho de que nosotros podamos, ¿cierto?, utilizar esta razón por sobre las pasiones que podemos sentir en el momento. ¿Qué nos va a dotar nosotros de felicidad? Si hacemos las cosas bien, vamos a estar bien. Ya, a la vez libertad porque nadie nos va a molestar en nuestras decisiones y tampoco vamos a invadir la del resto. Y progreso porque se nos van a abrir muchas puertas. Ya, en lo político obviamente se quería terminar con los reyes y buscar el bien común. Ya, el bien común en base a la soberanía popular. Y de hecho que nosotros como ciudadanos podamos elegir nuestro futuro, perdón. Y en lo social se critica la estructura social estamental. ¿Por qué tiene que existir la nobleza? ¿Por qué tiene que existir, claro, si somos todos iguales? Todos podemos ascender socialmente, todos podemos, ¿cierto? Y que nos podemos optar a que nos vaya bien en la vida y podemos ser, si queremos, multimillonarios. No es necesario nacer con dinero para poder hacerlo, no es necesario nacer en una familia con estudios para poder acceder a los estudios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que habla, porque ahí estaríamos usando la razón. Y en lo económico, ¿cierto? Este concepto del laissez-faire, que es dejar hacer, o sea, que se oponía a la existencia de los monopolios. Monopolios cuando solamente una persona o una empresa vende un producto, sino que cualquier nosotros puede, por ejemplo, si una persona de la población vende pan, ¿por qué yo no puedo el día de mañana poner una amasandería? No me tiene por qué odiar por eso, sino que las personas van a poder optar a este laissez-faire, a este libre demanda, a este dejar hacer. O sea, ¿a cuál de los dos panes van a optar? ¿A cuál de estos dos negocios va a ir? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos dice la idea ilustrada y que se han tomado como muchos elementos de la actualidad, se han tomado para tomar la- las sociedades actuales, la economía actual, se han tomado cierto de las ideas ilustradas. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer este diario, chiquillos? Ustedes pueden tomar así como son 4 planas nomás, o la portada, como se hace, como todas las portadas, no sé, puede ser así como, o inventan un nombre para el diario y así como poner las causas externas y externas de la independencia de Chile, sépalo todo aquí, y así como algunos titulares nomás, y después atrás van poniendo como, por ejemplo, causas externas, y le dedican unos artículos que pueden inventarlos, ¿ya? Y pueden hacer juegos también, chiquillos. Pueden hacer como puzzles si quieren, adivinanzas. Y que tengan que ver, si quieren pueden hacer memes. Ya, y ahí que tengan que ver con, con los contenidos que estamos viendo. Con tales que les salga algo entretenido y que tengan los contenidos, perdón, que estamos abordando. ¿Ya? Así que espero que estén bien, chiquillos. Cualquier duda que sigan teniendo o tengan, me pueden mandar un WhatsApp y yo se los respondo con las inquietudes que ustedes tengan, ¿ya?